Cuando el Mandalay Bay abrió sus puertas el 2 de marzo de 1999, no se limitó a añadir otro hotel a la franja de Las Vegas. Llegó como una declaración de $950 millones de que la franja sur seguiría expandiéndose para siempre. 43 plantas elevándose desde el desierto, aproximadamente 3.299 habitaciones, casi 148,000 pies cuadrados de casino, una identidad de marca tropical diseñada para diferenciarlo del abarrotado corredor central y mostrar confianza a gran escala. Con el tiempo, el capital documentado vinculado directamente a la propiedad ascendió a unos $1.200 millones. Esto incluye la construcción original, el acuario Shark Reef de $40 millones, inaugurado el 20 de junio de 2000, el centro de convenciones Mandalay Bay de $236 millones que debutó el 6 de enero de 2003, y la ampliación de convenciones de $70 millones completada en enero de 2016. Esto no fue un crecimiento incremental, era una apuesta a largo plazo por la demanda de Las Vegas, especialmente por el tráfico impulsado por convenciones. Pero a partir de febrero de 2026, la conversación en torno al Mandalay Bay ha cambiado. Ya no se trata de metros cuadrados o ambición arquitectónica, se trata de durabilidad financiera. ¿Puede un mega resort construido a gran escala seguir prosperando en un entorno de Las Vegas que mostró claros signos de debilidad en 2025? ¿Pueden coexistir obligaciones fijas crecientes con un impulso de la franja en enfriamiento? ¿Y qué sucede cuando los compromisos financieros a largo plazo se encuentran con un mercado turístico cíclico? Esta no es una historia de colapso dramático, es una historia sobre estructura, sobre arrendamientos que se extienden hasta 2050, sobre miles de millones en deuda a nivel de propiedad que vencen en 2032, sobre ingresos que se mantienen en miles de millones pero con beneficios que oscilan bruscamente año tras año. Las luces siguen encendidas, las habitaciones siguen reservándose, los salones de convenciones siguen activos, pero bajo esa superficie se está desarrollando silenciosamente una prueba estructural. Para entender la presión que rodea al Mandalay Bay, hay que separar la propiedad de la operación. El nombre en el edificio no es el mismo que el nombre que cobra el alquiler. BC Properties es dueña del inmueble. MGM Resorts International opera el hotel y el casino bajo un arrendamiento triple neto a largo plazo. Esa estructura lo define todo. Bajo un arrendamiento triple neto, MGM no se limita a gestionar habitaciones y mesas de juego. Asume la responsabilidad de las operaciones diarias, el mantenimiento, los impuestos sobre la propiedad, los seguros, el personal, el marketing, la programación de entretenimiento y las reservas de convenciones. Ya sea que un trimestre sea fuerte o débil, el alquiler se sigue pagando. El edificio y el negocio existen en dos cubos financieros diferentes. Uno recibe pagos fijos, el otro absorbe la volatilidad operativa. Enero de 2023 marcó un momento crucial en ese acuerdo. BC completó la adquisición de la participación restante en la empresa conjunta de MGM Grand y Mandalay Bay. Ese movimiento consolidó la propiedad del inmueble subyacente y fijó un arrendamiento que se extiende hasta 2050. Este no es un acuerdo de ciclo corto, se extiende décadas en el futuro, vinculando a los gigantes de la franja sur a un marco financiero predefinido. El arrendamiento también incluye incrementos de alquiler incorporados. Hasta 2035, el alquiler aumenta un 2% anual. Después de eso aumenta por el mayor entre el 2% o el IPC con tope. En términos prácticos, la obligación aumenta cada año independientemente de si la demanda de Las Vegas se acelera o se enfría. El alquiler no se detiene ante tendencias turísticas más débiles. No se ajusta a la baja si los precios de las habitaciones se debilitan. Sube según lo programado. En el momento del cierre, el alquiler anual del paquete combinado de arrendamiento de MGM Grand y Mandalay Bay se situó en $39,9 millones. Esta cifra cubre ambas propiedades, no solo el Mandalay Bay, pero ilustra el tamaño del compromiso fijo vinculado a estos activos de la franja sur. La estructura crea previsibilidad para el propietario, crea obligación para el operador, y en un mercado que se mueve en ciclos, la previsibilidad y la presión pueden coexistir. Sobre la estructura de arrendamiento se encuentra otra capa de obligación. Dentro del marco de la empresa conjunta permanece en vigor una deuda a nivel de propiedad de aproximadamente $3,000 millones. Esa deuda vence en 2032 con un interés fijado en el 3,558% anual hasta marzo de 2030. Estas cifras no son especulativas, están definidas, programadas y tienen plazo. A primera vista, el 3,558% puede no parecer alarmante. No señala una dificultad inmediata, pero las fechas de vencimiento
enfriamiento importan. Cuando se acerque 2032, las condiciones de refinanciación dependerán de los mercados de capitales, los entornos de tipos de interés y la salud general de la franja de Las Vegas. La obligación no desaparece simplemente porque el turismo se desacelere en un año determinado. Espera en el calendario. En conjunto, los incrementos de alquiler y la deuda de 3,000 millones a nivel de propiedad forman una columna vertebral fija bajo el Mandalay Bay. El alquiler sube anualmente hasta 2050. La deuda alcanza un muro de vencimiento en 2032. Ninguno de estos compromisos se ajusta automáticamente a caídas en la ocupación o volúmenes de juego más débiles. Permanecen constantes incluso cuando los márgenes fluctúan. Aquí es donde la estructura comienza a definir el riesgo. Las cifras no gritan colapso. No hay un evento de incumplimiento inmediato vinculado a estas cifras, pero sí definen presión. Un megaresort de 3,299 habitaciones requiere un flujo de caja sostenido para cubrir cómodamente un alquiler creciente y una deuda a largo plazo. Si la demanda de la franja crece, el sistema funciona sin problemas. Si la demanda de la franja se enfría, el colchón se estrecha y 2025 introdujo signos medibles de ese enfriamiento. El 5 de febrero de 2026, MGM Resorts International reportó ingresos netos totales de 2025 de $17,500 millones frente a los 17,200 millones de 2024. En superficie, eso sugiere estabilidad. El EBITDA ajustado consolidado alcanzó los $2,400 millones, reforzando la idea de que MGM sigue siendo un operador generador de efectivo a gran escala. Pero bajo esas cifras destacadas aparece un cambio más agudo. El ingreso neto atribuible a MGM cayó drásticamente a $26 millones en 2025 frente a los 747 millones del año anterior. Esa oscilación destaca. Los ingresos aumentaron modestamente, pero la rentabilidad se comprimió. En industrias cíclicas, esa divergencia importa. Señala que los márgenes están bajo tensión incluso cuando las cifras principales se mantienen. Dentro del segmento de resorts de la franja de Las Vegas, que incluye al Mandalay Bay, la debilidad se vuelve más clara. Los ingresos netos totales de 2025 fueron de $8,444 millones y el EBITDA ajustado del segmento fue de $2,900 millones, ambos inferiores a 2024. El motor central de la franja, la parte de la cartera más directamente vinculada al flujo turístico y de convenciones, no se expandió, se contrajo. A principios de año, Reuters informó que en el tercer trimestre de 2025, los ingresos del segmento de Las Vegas de MGM cayeron un 7% a $2,000 millones. La compañía citó disrupciones por remodelación de habitaciones, caída del RevPAR, menor retención en juegos de mesa y menores ingresos en alimentos y bebidas. Esas no son categorías abstractas, representan la mecánica del rendimiento diario del resort, presión en los precios de las habitaciones, variabilidad del juego, gasto más débil por visitante. MGM, como corporación, sigue siendo rentable, aún opera monta a una escala de miles de millones, pero el núcleo de la franja mostró una debilidad medible en 2025. Y cuando la franja se debilita, propiedades como el Mandalay Bay, especialmente aquellas con alquileres crecientes y obligaciones a largo plazo, sienten la compresión de márgenes más directamente. Esto no es colapso, es un impulso que se enfría, y en una estructura construida sobre compromisos fijos, el enfriamiento importa. Los mercados de crédito reflejan ese mismo equilibrio entre escala y exposición. En marzo de 2025, Fitch afirmó la calificación de incumplimiento del emisor de MGM en BB- con perspectiva estable. Moody's, en el contexto de una emisión de deuda de 2024, hizo referencia a una calificación B1 en bonos senior no garantizados. Ambas calificaciones están por debajo del grado de inversión. Estar por debajo del grado de inversión no significa dificultad inmediata. No señala una bancarrota inminente, pero sí indica apalancamiento y sensibilidad a los ciclos económicos. Les dice a los prestamistas e inversionistas que esta es una compañía que opera con obligaciones significativas en una industria que sube y baja con el gasto discrecional. Y en años de expansión, ese apalancamiento puede amplificar los rendimientos. En años más débiles, reduce la flexibilidad. Si el crecimiento de los ingresos de la franja se desacelera y la rentabilidad se comprime, el acceso al capital y los términos de refinanciación se vuelven más críticos. Las agencias calificadoras no predicen el colapso, están reconociendo el
el riesgo vinculado a la estructura y la exposición cíclica. Para el Mandalay Bay, ese perfil crediticio más amplio importa. El resort no opera de forma aislada. Se encuentra dentro de un marco corporativo que lleva apalancamiento, arrendamientos a largo plazo y deuda a nivel de propiedad. Las calificaciones no apuntan a una crisis, pero refuerzan un tema que emergió a lo largo de 2025. Existe estabilidad, existe un colchón, pero el margen de error no es ilimitado. A pesar de la estructura financiera y el rendimiento más débil de la franja en 2025, el Mandalay Bay continúa operando a plena capacidad. El centro de convenciones sigue siendo un ancla de 2,1 millones de pies cuadrados, diseñado específicamente para impulsar el negocio de grupos entre semana. En Las Vegas, las convenciones no son un segmento secundario, son una fuerza estabilizadora que llena miles de habitaciones a mediados de semana y respalda los ingresos de alimentos, bebidas y servicios complementarios en toda la propiedad. El acuario Shark Reef sigue operando con 1,6 millones de galones de exhibiciones, incluido un tanque de 1,3 millones. Sigue siendo una de las atracciones no relacionadas con el juego más definitorias del campus de la Franja Sur. Estos elementos importan porque el Mandalay Bay nunca se posicionó como un puro casino. Fue construido como un ecosistema resort multidimensional. El 18 de diciembre de 2024, la antigua Torre del Ano se rebautizó oficialmente como doble U Las Vegas en el campus de Mandalay Bay. Ese movimiento señaló un reposicionamiento más que una retirada. El cambio de marca no reduce los metros cuadrados, no reduce el activo, en cambio representa un intento por refrescar la percepción, ajustar los demográficos objetivo y mantener el poder de fijación de precios en un mercado competitivo. Operativamente nada en el Mandalay Bay sugiere una contracción inmediata. Las habitaciones están activas, el complejo de piscinas sigue siendo un atractivo, los salones de convenciones continúan albergando eventos a gran escala, pero las operaciones a plena escala no eliminan la tensión estructural, coexisten con ella. Un mega resort puede parecer perfecto a los huéspedes mientras su arquitectura financiera absorbe silenciosamente obligaciones crecientes y debilidad cíclica. La renovación de marca y la actividad en curso demuestran resiliencia, no borran el marco fijo que corre por debajo. El Mandalay Bay ha soportado graves shocks antes. El 1 de octubre de 2017, el tiroteo del festival Route 91 Harvest estuvo vinculado a la propiedad. La escala de esa tragedia fue mucho más allá de las métricas financieras. Llevaba un peso reputacional, exposición legal y un impacto emocional a largo plazo vinculado directamente al nombre del resort. En octubre de 2019, MGM acordó un acuerdo reportado entre 735 y 800 millones de dólares relacionados con las reclamaciones de las víctimas. Esa cifra por sí sola ilustra la magnitud de las consecuencias financieras del evento. No fue una responsabilidad menor. Fue uno de los acuerdos más grandes en la historia de Las Vegas conectado a un solo incidente. Y sin embargo, el resort continuó operando dentro de la cartera de MGM. No cerró permanentemente, no abandonó la franja. La estructura física permaneció intacta. El negocio de convenciones continuó. El casino reabrió. En términos estructurales, el Mandalay Bay absorbió uno de los shocks más severos imaginables y permaneció incrustado dentro del sistema corporativo más amplio. Esa historia importa al evaluar el riesgo actual. Demuestra resiliencia a visa escala, pero también replantea la conversación actual. La presión que enfrenta el Mandalay Bay en 2026 no tiene sus raíces en un solo evento catastrófico. Tiene sus raíces en la arquitectura financiera a largo plazo. La tragedia de 2017 fue aguda y visible. La tensión actual es gradual y estructural. Una llegó en una sola noche. La otra se desarrolla a lo largo de años. Entonces, ¿podría el Mandalay Bay quebrar? Según la información verificada disponible, no hay una solicitud de bancarrota vinculada a la propiedad. Tampoco hay un incumplimiento de arrendamiento revelado en los informes citados. No hay indicación pública de que los pagos de alquiler se hayan detenido o de que la estructura de la empresa conjunta haya entrado en procedimientos de dificultad. Lo que existe en su lugar es un marco financiero altamente estructurado, un arrendamiento a largo plazo que se extiende hasta 2050 con incrementos anuales incorporados, aproximadamente $3,000 millones en deuda a nivel de propiedad que vencen en 2032, un segmento de la franja que experimentó una debilidad medible en 2025 y una empresa matriz que continúa generando miles de millones en ingresos incluso cuando la rentabilidad se comprime. Es importante distinguir entre dificultad e incumplimiento. La dificultad puede significar presión en los márgenes, crecimiento de ingresos más débil, condiciones crediticias más estrictas o sensibilidad en las calificaciones. El incumplimiento es un evento legal. A principios de 2026 no hay un evento de incumplimiento verificado vinculado
vinculado al Mandalay Bay. El resort sigue operativo, integrado dentro de la cartera más amplia de MGM y respaldado por la escala corporativa. Los aproximadamente $1,200 millones de inversión documentada vinculada directamente al Mandalay Bay representan una apuesta a largo plazo por la demanda de Las Vegas, particularmente por el negocio impulsado por convenciones y el atractivo de los resorts a gran escala. Esa apuesta no se ha deshecho, no ha sido abandonada, sigue operando bajo una estructura definida. La verdadera pregunta no es si el Mandalay Bay cierra mañana, es si el modelo de megaresort de la Franja Sur puede generar consistentemente suficiente flujo de caja para soportar un alquiler en aumento, servir una deuda a largo plazo y absorber la debilidad cíclica sin erosionar la estabilidad de los márgenes con el tiempo. Ahí es donde vive la tensión. A lo largo de 2025 algo se sintió diferente en la Franja de Las Vegas. Las luces seguían encendidas, los mega resorts seguían operando a plena capacidad. El tráfico de personas continuaba moviéndose por los casinos y los corredores de convenciones, pero las cifras mostraban un impulso que se enfriaba bajo esa superficie. El segmento de resorts de la Franja de Las Vegas de MGM registró ingresos y beneficios más bajos en comparación con 2024. En un solo trimestre, los ingresos cayeron un 7% a $2,000 millones y